La aventura de la democracia española. De la dictadura a la Constitución. Un recorrido por la transformación de España desde 1975 hasta nuestros días. Tras casi 40 años de dictadura, la muerte de Francisco Franco, en 1975, sumió a España en una profunda incertidumbre. El camino hacia la libertad no estaba garantizado. Esta es la historia de cómo una nación, a través del consenso y la determinación, logró una de las transiciones a la democracia más exitosas del siglo XX, forjando un nuevo futuro sobre los cimientos de un pasado dividido. 1975. Un futuro incierto en una encrucijada histórica. El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I es proclamado jefe del Estado, heredando todos los poderes del dictador. España se enfrenta a un dilema fundamental. El búnker, los inmovilistas del régimen franquista que defendían la continuidad y estaban dispuestos a usar la fuerza para mantenerla. La oposición, los partidos y sindicatos democráticos en la clandestinidad que desconfiaban de una monarquía impuesta por Franco y abogaban por una ruptura total con el régimen. Los reformistas, un sector dentro del régimen que junto con el rey buscaba una apertura controlada. En medio de una grave crisis económica y la amenaza del terrorismo, la pregunta era si España podía evitar repetir los enfrentamientos del pasado. La clave del éxito: la transición de la ley a la ley. La solución fue una audaz reforma política impulsada por el rey y ejecutada por su recién nombrado presidente, Adolfo Suárez. En lugar de una ruptura violenta, se utilizó la propia legalidad franquista para demoler el sistema. La pieza central fue la Ley para la Reforma Política, de 1976. Esta ley, presentada como la última ley fundamental del franquismo, fue aprobada por las propias Cortes franquistas en un acto conocido como su harakiri. Posteriormente, fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976, donde el pueblo español la ratificó masivamente, abriendo la puerta a legalización de partidos políticos y sindicatos, amnistía para los presos políticos, la convocatoria de elecciones libres para formar unas Cortes constituyentes. 15 de junio de 1977. España vota en libertad por primera vez en 41 años. Las elecciones generales de 1977 marcaron un antes y un después. Con una participación del 78,83%, el pueblo español eligió a sus representantes para la tarea más importante: redactar una constitución. Resultados clave. Ganador: Unión de Centro Democrático, UCD, de Adolfo Suárez, del 34,44% de los votos, un partido de centro que aglutinaba a reformistas del antiguo régimen y demócratas moderados. Principal oposición: Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que se consolidó como la principal fuerza de la izquierda. Otras fuerzas: el Partido Comunista de España, PCE, y Alianza Popular, AP, futuro Partido Popular, obtuvieron representación significativa. La misión de este nuevo Parlamento era clara: construir un marco de convivencia para todos. El espíritu del consenso, el secreto para superar la crisis. A pesar de la violencia terrorista de ETA y Grapo y una crisis económica asfixiante, inflación del 26% en 1977, los líderes políticos de ideologías opuestas optaron por el diálogo. Este espíritu de consenso fue fundamental. El mayor ejemplo fueron los Pactos de la Moncloa, 1977, un acuerdo histórico entre el gobierno, los principales partidos, sindicatos y empresarios para estabilizar la economía y sentar las bases de la reforma social. Medidas económicas clave: reforma fiscal con la creación del IRPF, reforma de la seguridad social para garantizar las pensiones, política de ahorro energético, reforma del seguro de desempleo. Gracias a estos pactos, la inflación se redujo al 16% en 1978, demostrando que el acuerdo era posible. La obra cumbre del consenso, la Constitución de 1978. La tarea principal de las Cortes elegidas en 1977 fue la elaboración de una nueva Constitución. En su redacción participaron representantes de todas las fuerzas políticas principales: UCD, PSOE, PCE, AP
y nacionalistas catalanes. El resultado fue un texto que, aunque no satisfacía plenamente a nadie, era aceptable para casi todos. El 6 de diciembre de 1978, la Constitución fue sometida a referéndum y aprobada por un abrumador 87% de los votos favorables. Principios fundamentales. Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Artículo 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Artículo 3. La forma política es la monarquía parlamentaria. Con su aprobación, el nuevo régimen democrático quedaba plenamente estructurado. La democracia a examen. Años de plomo y conspiraciones. 1979-1982. Con la Constitución aprobada, el segundo gobierno de Suárez, 1979, se enfrentó a los años más duros de la transición. La democracia, aún frágil, fue atacada desde todos los frentes. Terrorismo incesante. Los atentados de ETA y Grapo se intensificaron, buscando desestabilizar el sistema. A esto se sumó el terrorismo de ultraderecha, como el asesinato de los abogados de Atocha en 1977. Crisis económica persistente. A pesar de los pactos de la Moncloa, el paro seguía creciendo, alimentando el descontento popular y las huelgas. La sombra del golpe de Estado. Sectores del ejército, nostálgicos del franquismo, veían los cambios, legalización del PCE, autonomías, como una traición y conspiraban para acabar con la democracia por la fuerza. La noche más larga, el golpe de Estado del 23F. El 23 de febrero de 1981, durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno, tras la dimisión de Adolfo Suárez, se produjo el mayor desafío a la democracia. El teniente coronel Antonio Tejero, al frente de un grupo de guardias civiles, irrumpió en el Congreso de los Diputados, secuestrando al gobierno y a los parlamentarios. Los golpistas esperaban el apoyo de los altos mandos militares para imponer un gobierno autoritario. Durante horas críticas, el país contuvo la respiración. La intervención televisada del rey Juan Carlos I, en su papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, fue decisiva. Desautorizó a los golpistas y ordenó a los capitanes generales permanecer leales a la Constitución, haciendo fracasar el golpe. 1982. La victoria definitiva de la democracia. El fracaso del golpe de Estado del 23F fortaleció la democracia. Demostró que una vuelta al pasado era imposible. Superada la prueba, el presidente Leopoldo Calvo Sotelo convocó elecciones generales en octubre de 1982. El resultado fue una victoria aplastante del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, liderado por Felipe González. Este momento es considerado por muchos historiadores como el verdadero final de la transición. Por primera vez se producía una alternancia pacífica en el poder, con un partido de la oposición histórica asumiendo el gobierno con una amplia mayoría. La democracia española había demostrado su resiliencia. La gran transformación. España se moderniza. 1982-2004. A partir de 1982, bajo los sucesivos gobiernos del PSOE, 1982-1996, y del Partido Popular, 1996-2004, España experimentó el periodo de mayor progreso y estabilidad de su historia. Se pasó de ser un país aislado y atrasado a una nación plenamente integrada en Europa. Principales hitos de la modernización. Integración europea. Entrada en la Comunidad Económica Europea, hoy UE, en 1986 y adopción del euro en 2002. Desarrollo del estado del bienestar. Extensión de la sanidad y educación públicas universales y del sistema de pensiones. Modernización de infraestructuras. Creación de una red de autovías y del tren de alta velocidad AVE. Crecimiento económico. Tras una dura reconversión industrial, la economía creció y el paro comenzó a descender de forma importante a finales de los 90. Una nueva sociedad, libertades, igualdad e inmigración. La democracia no solo transformó la economía, sino también la sociedad española. Ampliación de derechos y libertades. Se aprobaron leyes como la del divorcio durante la UCD
y la despenalización parcial del aborto, y se liberalizó el sector audiovisual con las televisiones privadas. Igualdad de género. La Constitución estableció la igualdad ante la ley sin distinción de sexo, iniciando un largo camino hacia la igualdad real en el trabajo y la vida cotidiana. De país de emigrantes a país de inmigrantes. La España que durante el franquismo exportó a miles de trabajadores se convirtió en un polo de atracción. Hoy, más de 4 millones de extranjeros residen y contribuyen al desarrollo del país. El siglo XXI. Nuevas crisis y horizontes políticos. El nuevo siglo trajo consigo desafíos que han redefinido España. 11M, 2004. El mayor atentado de la historia de España, en los trenes de cercanías de Madrid, causó 192 víctimas y conmocionó al país, marcando las elecciones de ese año. Crisis económica de 2008. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera mundial llevaron a España a una profunda recesión, con el paro alcanzando cifras récord de más de 6 millones de personas, 27,1% de la población activa. El movimiento 15M, 2011. El descontento por la crisis y la gestión política cristalizó en masivas protestas ciudadanas que reflejaban una profunda desafección hacia la clase política tradicional. Fin del bipartidismo. Como consecuencia, el sistema de dos partidos, PSOE-PP, que había dominado la política durante 40 años, se fragmentó con la irrupción de nuevas formaciones como Podemos y Ciudadanos. La democracia. Un viaje inacabado. El camino recorrido desde 1975 es uno de los mayores éxitos de la historia de España, un ejemplo de transformación pacífica que ha garantizado el periodo más largo de paz y progreso. Sin embargo, la democracia no es un destino final, sino un proyecto en continua construcción que afronta desafíos persistentes. Desigualdad económica, tanto entre los grupos sociales más ricos y pobres como entre las diferentes comunidades autónomas. Precariedad laboral. A pesar del crecimiento, España sigue teniendo una de las tasas de paro más altas de la UE y un alto nivel de temporalidad. Tensiones territoriales. El desafío soberanista en Cataluña sigue siendo una cuestión central en el debate político. Confianza institucional. La percepción de la corrupción ha deteriorado la confianza ciudadana en las instituciones políticas. La tarea colectiva de avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y solidaria continúa. La lección de la transición. El futuro se construye con diálogo. Pese a las dudas y desconfianzas, por una vez en la historia de España, los dirigentes políticos de distintas ideologías supieron estar a la altura de las circunstancias, abandonaron sus posiciones de enfrentamiento y tendieron la mano. Muchos tuvieron que perdonar heridas del pasado y mirar hacia el futuro. El legado de la transición es un recordatorio del poder del consenso y la voluntad de construir un futuro compartido.